Soy el doctor Ismael Fuentes y en este vídeo les voy a hablar sobre las alteraciones que puede producir un problema a nivel del sistema digestivo. La buena alimentación y la salud de nuestro sistema digestivo es fundamental para que nuestro sistema inmunológico esté fuerte y adecuado contra los ataques de virus y bacterias y hongos. Algunos niños que acuden a nuestras consultas viven agobiados por todo tipo de enfermedades, como son la alergia, el asma, las diarreas, el eczema, el estreñimiento, y que además van de infección en infección. Cuadros patológicos de bronquitis, de bronquiolitis, se agolpan en nuestras consultas a raíz de los tratamientos incorrectos que van a provocar una disfunción de ese sistema digestivo, que es el pilar de nuestro sistema inmunológico. La gran mayoría de veces se debe a esa baja calidad de ese sistema inmunológico. Este factor tan indispensable para la buena salud del ser humano se ve truncado por diferentes procesos a lo largo del camino. Antes de la misma concepción, durante el embarazo, en el nacimiento y durante la lactancia y en muchos casos durante la progresión de la vida. En algunos casos, sus padres han eliminado de la dieta la leche, el gluten, embutidos, carne, huevos, pero no les ha servido de nada. Existen otros factores como, por ejemplo, pues cuando el niño nace por cesárea, entre otros factores. Enseguida podemos pensar pues, en la flora intestinal. La flora intestinal es la que, digamos, va a producir ese cambio, digamos, importante en nuestro sistema inmunológico para que este sistema inmunológico esté adecuado. Las enfermedades se pueden comenzar a raíz de un desequilibrio del sistema digestivo que posteriormente se transformará en patología si no se trata adecuadamente y a tiempo. Si tenemos un tubo digestivo mal cuidado, poblado de bacterias y hongos oportunistas y patógenos, en particular podemos pensar en la Candida albicans, y también, contaminado por alimentos mal digeridos, corremos el riesgo de que se quede atascado por materia fecal tóxica. Esta situación puede provocar desequilibrios y trastornos de distintas gravedades. En concreto, se puede sufrir estreñimiento habitual, gases, diarrea e inflamaciones de distinta índole, alteraciones en la piel, cambios de humor o enfermedades más graves, como la colopatía funcional, una diarrea sangrante e incluso también padecer de cáncer de colon. Al hacer una autopsia es fácil comprobar si el colon de la persona fallecida se encontraba muy atascado por excrementos. Es el origen del dicho. En este caso, la muerte empieza por el colon. Un intestino sucio conlleva el riesgo de tener un sistema inmunitario deficiente. Se es más vulnerable, en este caso, ante las enfermedades infecciosas e inflamatorias relacionadas con el aparato digestivo, respiratorio y urogenital. Hay que tener en cuenta mucho la medicina china cuando nos identifica que las alteraciones intestinales están muy relacionadas con problemas de carácter emocional o de carácter, van relacionadas con la piel. Es decir, no es raro ver un trastorno de piel con un problema concomitante de carácter digestivo. Bueno, pues además, tener el colon enfermo también es un factor desencadenante de trastornos emocionales, como os he comentado. Fíjese que poca gente lo sabe, ni siquiera todos los médicos, pero las células del intestino producen un 80% de la hormona del buen humor, que es la serotonina, que se encuentra en nuestro cuerpo. De alguna manera, el intestino es nuestro segundo cerebro, así que tenemos que cuidarlo muy, muy, muy bien. Hay que cuidar el tubo digestivo. En Internet se pueden encontrar una gran oferta de productos más o menos fiables que sirven para limpiar el tubo digestivo, pero el intestino no es una chimenea que haya que deshollinar, ni una tubería que haya que desatascar. De hecho, es más delicado y a la vez mucho más sencillo. Por lo general no deberíamos hacer nada. La madre naturaleza lo ha previsto ya todo. Un ejército de miles de millones de microorganismos que pueblan el colon, es el último tramo del intestino, junto antes del recto, que día y noche lo protegen y limpian, impidiendo que las bacterias y levaduras dañinas
se desarrollen e invadan la zona. Los microbios del intestino son muy numerosos. Hay hasta 100 veces más que células tiene el cuerpo. Es decir, unos 100 millones de millones. Estamos hablando de 14 ceros. Este inmenso ejército recibe el nombre de flora intestinal o microbiota. Utilizar ese término de flora aplicado al intestino puede chocar, pero lo cierto es que hace referencia al número de especies de bacterias y levaduras, 200 tipos como mínimo, que ahí cohabitan, como ocurre en los jardines botánicos. Cada persona tiene su propia flora intestinal, tan personal como su huella dactilar. Cuidar su propio jardín es responsabilidad de cada uno, resembrando con frecuencia, eliminar las malas hierbas, abonarlo o bien abandonarlo. En este último caso, lo que era un bonito jardín inglés rápidamente se convertirá en un horrible y nauseabundo vertedero, refugio de especies nocivas que pueden provocar enfermedades importantes. ¿Qué pasa con los malos olores? Pues no son normales. La función principal del colon es fermentar los alimentos que no se han digerido completamente para extraer los últimos nutrientes y hacer que pasen a la sangre. Cuando el colon está sano y funciona bien, solo quedan residuos inutilizables que se evacúan con regularidad y que no desprenden mal olor. Por el contrario, en presencia de bacterias y levaduras nocivas, el tránsito se altera, produciendo estreñimiento o diarrea, y los residuos alimentarios huelen mal. Además, cuando se tiene una mala digestión, aparte de ser desagradable en sí mismo, nuestro organismo no puede extraer los nutrientes de la comida de manera satisfactoria. Si no se hace nada al respecto, se puede llegar a tener un déficit nutricional o incluso carencias. Es decir, el organismo no es capaz de absorber los nutrientes, vitaminas, minerales, es decir, todo lo que nuestro organismo necesita para vivir y para mantenerse. La flora nociva produce también gas carbónico, metano e hidrógeno en abundancia. Los gérmenes se extenderán hasta provocar bolsas de gas a lo largo del colon, generándonos la sensación de que vamos a estallar. Las flatulencias y gases no tienen nada de gracia. Indican una mala digestión y también que el colon necesita ayuda. Este círculo vicioso se origina por la falta de bacterias. La falta de bacterias buenas, beneficiosas para la salud, que favorecen la digestión y favorecen la asimilación de los nutrientes. Llegados a este punto, retomo el caso del hijo del chaval o del niño que, en principio, pues nace por cesárea, ¿no? La flora intestinal se determina en el nacimiento. La composición de la flora intestinal depende, en primer lugar, de la manera en la que nacemos. Cuando nos encontrábamos en el vientre de nuestra madre, nuestro tubo digestivo era estéril, no tenía microbios. Las bacterias y levaduras no se instalan en él hasta el momento del parto. 72 horas después de nacer, nuestro tubo digestivo contiene ya, en ese caso, millones y millones de bacterias y levaduras. Pero, ¿de dónde proceden todas estas bacterias y levaduras? Aún lo desconoce mucha gente, pero para los niños que han nacido por parto natural, proceden de la flora vaginal de la madre. Ahora bien, la flora vaginal depende en gran medida de la flora intestinal, por lo que las mujeres que en las últimas semanas de embarazo tengan una adecuada flora intestinal dejarán a sus hijos una excelente herencia de especies microbianas para que siembren su intestino. Pero, si por el contrario el intestino de la madre está contaminado por especies oportunistas y patógenas, por desgracia el bebé también las heredará. No cabe decir que si la madre bebe alcohol, si fuma, si previamente, aunque nos pensemos que no, es que me voy a quedar embarazada y no voy a fumar ya, eso no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, las herencias se transmiten y no se elimina un proceso de estar fumando desde hace 6 meses tan pronto. O sea, hay que cuidar mucho esa parte de la herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos.
Bueno, pues de esta manera queda demostrado que la predisposición a padecer ciertas enfermedades tiene relación directa con un tipo de microflora que se transmite de madres a hijos en el nacimiento. En particular ocurre con los descendientes de mujeres que sufren asma o dermatitis. Si durante los últimos meses de embarazo la madre regenera su microflora, pues veremos como el niño no será portador de una flora que puede provocarle eczemas o problemas asmáticos. De esta manera tan sencilla se puede evitar que el recién nacido sufra una deficiencia que puede arrastrar de por vida y que a su vez podría derivar en una bronquiolitis, una bronquitis crónica, etcétera, etcétera, que requeriría de asistencia respiratoria, convirtiéndole en una persona dependiente y continuamente con problemas respiratorios e ingresos hospitalarios a causa de los mismos. Existe otro caso igualmente preocupante y es el de los niños que nacen por cesárea. El bebé que nace por cesárea, al ser extraído directamente desde la placenta, habitáculo estéril, no tiene contacto con la flora de su madre. Recibe entonces la microflora del entorno, es decir, del hospital, que suele estar poblado de bacterias resistentes a los antibióticos, en especial la desgraciadamente famosa Staphylococcus aureus. Si no se corrige a tiempo, la flora intestinal de origen hospitalario puede tener consecuencias dolorosas para toda la vida. Así que es muy importante que desde el momento mismo del nacimiento, las mamás a las que por fuerza debe practicársele una cesárea, siembre el tubo digestivo de su bebé con bacterias beneficiosas para la salud. Antes de hablar de cómo hacerlo, vamos a explicar un poquito, hay que puntualizar que incluso una flora intestinal buena en el nacimiento puede llegar a desequilibrarse, o sea, no quiere decir que sigamos estos pasos y lo tengamos todo resuelto. A veces el sistema entra en déficits por cualquier circunstancia o razón que van a repercutir directamente en ese tubo digestivo, en esa flora intestinal y pueden provocar ese déficit inmunológico. Pero de normal, pues si tratamos de prevenir siempre es mucho mejor que curar. ¿Cómo se puede romper el equilibrio de esta microflora? Tras el nacimiento, el equilibrio de la microflora intestinal se encuentra en constante evolución. Bueno, pues se trata de un equilibrio que es dinámico, que puede romperse por diferentes factores endógenos y también externos, exógenos. Los factores endógenos que se originan dentro del organismo puede que tengamos un sistema inmunitario deficiente o una enfermedad metabólica leve que pueda ocasionar una modificación de esta flora intestinal. Si nos hacemos una herida o pasamos por el quirófano, tenemos una inflamación, estreñimiento crónico o un tumor en el intestino, la microflora también puede alterarse gravemente, lo que va a empeorar los síntomas de la enfermedad prolongando la recuperación. Los factores externos pueden ser una alimentación desequilibrada, la contaminación por metales pesados, o por pesticidas utilizados en el campo, o por aditivos alimentarios antimicrobianos, infecciones por gérmenes patógenos, niveles altos de estrés pueden ocasionar muchas veces estos trastornos, tratamientos por antibiótico o vacunas que pueden conducir a un desequilibrio importante de nuestro sistema inmunológico. Todo ello puede favorecer la inhibición de las bacterias buenas, dejando espacio para que se produzca para que se reproduzcan, en este caso, los gérmenes, que son oportunistas, necesitan esa oportunidad debajo del sistema inmunológico para entrar a formar parte de esa patología, que van a ser los responsables de la enfermedad. Las consecuencias pueden tener mayor o menor gravedad e ir desde simples trastornos digestivos hasta la ruptura total de las defensas del organismo. En este caso, se corre el riesgo de que los gérmenes se multipliquen hasta provocar una infección generalizada, llamada septicemia, y potencialmente puede provocar hasta la muerte. Esto demuestra que una flora intestinal equilibrada es clave a la hora de estar sanos y de hacer frente a las enfermedades. Nuestro objetivo debe ser
el de conservar adecuadamente la flora en un estado microbiológico perfecto. Voy a explicarles cómo hacerlo. Cuidar y mejorar nuestra flora intestinal tampoco es tan difícil. Algunas de las bacterias presentes en la flora intestinal tienen un efecto positivo para la salud y para la vida en general. Por ese motivo, los científicos las han bautizado como probióticas, beneficiosas para la vida. Estimulan el sistema inmunitario, reducen las alergias, alivian la inflamación del intestino y producen un equilibrio a nivel de todo ese tránsito intestinal, mejorando todo lo que es el sistema inmunológico. También impiden la producción de toxinas susceptibles de sobrecargar el hígado, mejoran el tránsito intestinal, disminuyen las flatulencias y previenen de los trastornos digestivos, estreñimiento o diarrea. Para que realmente merezcan llamarse probióticos, es necesario demostrar sus efectos de forma científica o de manera científica. Pero existen otras especies oportunistas o patógenos susceptibles de originar problemas de salud de todo tipo, entre ellos alergias, micosis y hasta alguna enfermedad. Entre las micosis, la candidiasis provocada por la Candida albicans es alarmante, puesto que la proliferación de este germen en el organismo provoca una alteración del sistema inmunitario que puede abrir la puerta a otras enfermedades como pueden ser el cáncer. El reto es el siguiente: tenemos que favorecer la proliferación de bacterias beneficiosas mediante la implantación de especies favorecedoras de bacterias saludables y el uso del abono adecuado. Y al mismo tiempo debemos de impedir que se desarrollen las especies patógenas, origen de las enfermedades. A continuación, les voy a explicar las medidas que puede tomar para reforzar su sistema inmunitario, aumentar su vitalidad y, en definitiva, mejorar su bienestar. Hay algunos lugares cuyos habitantes no conocen el cáncer. Alimentación, estilo de vida, pero también los últimos avances científicos para saber más sobre la isla cuyos habitantes han olvidado morir. Pues se debe en gran parte a la alimentación, al estilo de esa vida. Yo creo que al conjunto de todo. Es muy importante reducir el consumo de alimentos en estado, comercial, ¿no? Comercializado. Hay que aumentar esos alimentos naturales. Se deben consumir con moderación alimentos en estado puro, no procesados, como la carne, el queso, las grasas y los azúcares simples o monosacáridos, ya que pueden romper ese equilibrio de la microflora. Desde los años 50 el consumo de alimentos en estado puro no ha dejado de crecer, con el consiguiente e incesante desarrollo de lo que llamamos enfermedades del mundo desarrollado. Es decir, enfermedades cardiovasculares, trastornos digestivos, metabólicos y también de nuestro sistema nervioso o osteoarticular, que vienen agravados por ese tipo de carencias, las que hablábamos antes, por falta de absorción de nutrientes. Sirva como ejemplo el elevado consumo de azúcares simples, la sacarosa, fructosa, maltosa, lactosa o glucosa, ¿no? Azúcares que entran en el torrente sanguíneo de forma alarmante. Todos los alimentos azucarados o que se transforman rápidamente en azúcares simples, incluido el zumo de frutas, favorecen la proliferación de una flora fúngica que altera el sistema inmunitario, aumentando el riesgo de diabetes, obesidad, accidentes cardiovasculares y todo tipo de cáncer. Puede parecer exagerado, pero hoy en día los médicos no tienen ninguna duda al respecto. Un consumo elevado de azúcar produce hiperglucemia y, consiguientemente, la hiperinsulinemia, que provocará la formación del tumor cancerígeno y acelerará el crecimiento de las células tumorales. Eso está escrito así en los libros y es de esa forma como se produce. Los españoles consumen de media 43,8 kilos de azúcar al año, es decir, unos 1.200 gramos al día.
equivalente a entre 15 y 20 cucharaditas de postre diarias. La mayor parte de este azúcar se cuela a través de productos elaborados, como son los refrescos, bebidas azucaradas, cereales, derivados lácteos, etc., que se endulzan con fructosa, el principal edulcorante industrial. Esta cifra es alarmantemente alta. Debería reducirse como mínimo hasta colocarse por debajo de los 10 kilos al año. Y también deberíamos reducir el consumo de carne, grasas saturadas y lácteos. Así que prioricemos las frutas, legumbres y cereales integrales, bayas, frutos secos, pescados grasos ricos en nutrientes como el colágeno, minerales, vitaminas liposolubles y ácidos grasos omega 3. Podemos tomar algo de carne, algo de lácteo, sobre todo leche de cabra y oveja, y aceites vegetales, preferiblemente aceite de oliva o de nuez, algo menos de grasas saturadas y muy pocos dulces. Hay que comer más fibra. Esta es prebiótica. La alimentación moderna es demasiado rica en alimentos en estado puro, carne, quesos, grasas y azúcares, y pobre en fibra. A pesar de no ser un nutriente esencial de nuestro cuerpo, la fibra alimentaria resulta indispensable para preservar la flora intestinal, por eso es prebiótica. Esta se alimenta de ella transformándola en ácidos orgánicos que protegen y regeneran la mucosa intestinal. Algunas fibras alimentarias son solubles porque tienen poco peso molecular. Se las denomina prebióticas porque su objetivo es estimular el crecimiento de las bacterias, en este caso probióticas, o bacterias buenas, de nuestro ecosistema intestinal. Como nuestra flora intestinal se nutre de fibras, no podemos dejar que se eche a perder privándola de las fibras solubles que podemos encontrar, como por ejemplo en la fruta de la temporada bien madura o en gran variedad de legumbres, preferiblemente leguminosas y crucíferas, y en los cereales de siempre, pobres en gluten, como es el arroz, el mijo, la avena o la espelta. Consuma especialmente legumbres y frutas ecológicas, porque no tienen o no contienen pesticidas ni conservantes que alteran y provocan la proliferación de bacterias y hongos en nuestra flora intestinal. Además, es necesario evitar la ingesta conjunta de hidratos de carbono y alimentos ácidos, por ejemplo cereales y cítricos, cereales o legumbres con vinagre o limón, tomate y pasta o arroz, ya que los ácidos neutralizan la acción de las enzimas salivares sobre el almidón de los hidratos de carbono, con la consiguiente producción de toxinas en nuestro intestino. Redescubrir los productos fermentados. Todas las semiconservas fermentadas contienen bacterias de grupo láctico, como son el Lactococcus, el Enterococcus, el Leuconostoc, el Pediococcus o el Streptococcus o Lactobacillus. Nuestros antepasados comprendieron instintivamente que los productos fermentados se conservan bien y que su consumo era beneficioso para nuestra salud. Desde comienzos del siglo pasado, el mundo de la microbiología ya puso poco a poco de manifiesto que algunas bacterias desarrolladas espontáneamente en los productos con fermentación láctica poseían características probióticas, en este caso beneficiosos para la salud. El chucrut se viene consumiendo desde la época de los romanos y la col fermentada sigue siendo hoy un plato importante de la cocina centroeuropea, desde Alsacia hasta Ucrania. En Polonia, Ucrania y muchos países de la Europa del Este se consume el borscht, una sopa de verduras cuyo ingrediente principal es el zumo fermentado de remolacha. También en los países asiáticos destaca el consumo de col fermentada, como es el kimchi coreano, aunque la mayoría de las verduras pueden consumirse de esta manera. Zanahorias, berenjenas, cebollas, pepinos, tal cual. En la cocina occidental, las aceitunas, pepinillos, remolacha, nabos, etc.,
se conservan mediante fermentación láctica. No obstante, la industria agroalimentaria tiene cada vez más a conservar los productos en escabeche o en vinagre, o a esterilizarlos tras la fermentación, lo que destruye las bacterias. La cerveza de hoy en día suele pasteurizarse a pesar de estar fermentada, por lo que contiene muy pocas bacterias y levaduras. Por el contrario, la leche fermentada es muy rica en bacterias beneficiosas para la salud, con características probióticas, de diferentes propiedades en función de la especie y biotipo bacteriano utilizado. En el caso del yogur, fermentado por Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus, la leche acidófila, fermentada por el Lactobacillus acidophilus, la leche con bifidus, fermentada por Bifidobacterium bifidum longum, breve o lactis, el kéfir, fermentado por varias especies de Lactococcus, Leuconostoc, Lactobacillus, Saccharomyces, etc. Todos estos tipos de leche fermentada son importantes para nuestra salud, especialmente si la materia prima procede de cabra, oveja o yegua. En lo que respecta a los yogures clásicos, cada vez más y más personas desarrollan una intolerancia a la leche de vaca, que se manifiesta en inflamaciones como rinitis, sinusitis, artritis y artrosis. ¿Qué podemos hacer ante todo esto? Pues bueno, comer adecuadamente, mastique y ensalide bien los alimentos, sobre todo aquellos ricos en almidón, como pues pueden ser los cereales, las frutas, las verduras y las legumbres. Masticar adecuadamente garantiza la primera fase de la digestión, en la que tendrá lugar en la boca bajo los efectos de la amilasa de la saliva, evitando una fermentación intestinal putrefacta que produzca toxinas. No abuse de los alimentos que en ocasiones producen reacciones de intolerancia, como pueden ser la leche de vaca y sus derivados, los cereales modernos ricos en gluten y sus derivados. Evitar el agua con cloro. Se añade cloro al agua del grifo antes de que ésta sea distribuida para el consumo, precisamente porque acaba con los gérmenes dañinos que pueda contener. Es una gran idea y desde que se inició esta medida, enfermedades como la disentería y el cólera han desaparecido en los países desarrollados. No obstante, el cloro tiene el mismo efecto en nuestro sistema digestivo. Tiende a desinfectarlo, matando indistintamente a los microorganismos buenos y a los malos. Hay que evitar el contacto innecesario con sustancias bacterianas que matan bacterias o fungicidas que matan levaduras y hongos, incluidos los productos para desinfectar las manos y la piel, porque acaban con todas las cepas microbianas, sean estas buenas o malas. Además, la piel y los órganos sexuales también están cubiertos de una microflora que hace frente a los gérmenes nocivos, así que más vale que la cuidemos. Si se toman todas estas precauciones, la microflora protectora se reequilibrará ella sola, siempre y cuando nuestra alimentación y nuestra forma de vida se lo permitan, ya que son los dos medios más poderosos que tenemos para recobrar nuestra salud. Para hacer el proceso más fácil, se puede tomar también algunos complementos alimenticios. El problema es que la mayor parte de los probióticos a la venta no funcionan. El mejor consejo es que pregunte a su médico por este y otros consejos que de forma particular le vayan bien a su proceso patológico para tratar de reconducir su fuerza vital. En Cedesna buscamos la mejor técnica natural, holística e integral que mejor le conviene a su salud. Puede tener más información en nuestra página web www.cedesna.com o llamando por teléfono al 96-228-3650. Estaremos encantados de poderle contestar a sus preguntas. Muchas gracias.